El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte algo que creo que es muy importante hoy en día y es parte de la vida de un cristiano, y que he podido observar que en estas generaciones es algo de lo cual se carece mucho. Y quisiera leerte lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice así la palabra de Dios: orad sin cesar. ¿Y qué te parece si antes de comenzar hacemos una oración? Señor hermoso, te doy gracias en esta mañana. Te pido, Padre Celestial, que tú guíes mi vida y que este mensaje, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual está siendo enviado. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, es un versículo muy pequeñito, pero es un versículo que tiene realmente poder. Nosotros como cristianos, una de las cosas más importantes que debemos hacer cada día de nuestra vida es orar. Y en este versículo dice orar sin cesar, es decir, que constantemente tú y yo tenemos que estar orando. Esa es la vida del creyente. Si tú y yo descuidamos nuestra vida de oración, pues en las diferentes áreas de nuestra vida vamos a comenzar a tener complicaciones. Y algo que he observado en estas generaciones es que no les gusta orar. Vemos a niños, a jóvenes que se aburren en la oración, pequeños que en el tiempo de la oración están jugando, porque, ¿sabes?, no se les enseña que la oración es un tiempo para platicar con Dios, que la oración es un tiempo para disfrutarse. Estas generaciones se han vuelto tan frías. No estoy diciendo que todos, pero en su mayoría muchos. Yo he podido ver muchos niños, muchos jóvenes que son fríos, que son indiferentes, que están en las iglesias sentados observando a los que oran, pero en ellos no hay ese deseo de orar. Los pequeños pues están jugando, no tienen como esa enseñanza de que la oración no es algo aburrido, de que la oración no es un tiempo para estar jugando, sino que es un tiempo para platicar con Dios. Estamos viviendo cosas tan tremendas. Por eso es que la palabra de Dios en este pequeño versículo nos está diciendo que tenemos que orar sin cesar. Es algo que continuamente tenemos que estar haciendo, y es algo que también tenemos que enseñarle a nuestras generaciones. Tenemos que enseñarle la importancia de la oración, primeramente para tener esa comunión con Dios, que podamos enseñarles que la oración se disfruta, como cuando hablas con un amigo. Obviamente cuando hablas con Dios, pues es totalmente diferente, es algo que se disfruta, porque no solamente se trata de uno hablar, ¿verdad?, sino también de disfrutar el escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y con tantas cosas que están sucediendo, creo que es tan importante que recordemos esta palabra. No debemos de cesar de orar, primeramente porque esa es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se basa en la oración, en la palabra de Dios y en esa comunión. ¿Cómo voy a aprender a escuchar la voz de Dios? A través de la oración, una oración que se disfruta, una oración donde le alabo, una oración donde le pido perdón, una oración donde le agradezco, una oración donde también intercedo por diversas peticiones que podemos tener. Pero también la oración es muy importante, porque si tú y yo no oramos, nos vamos secando espiritualmente.
Si nosotros como papás no oramos, nos vamos secando, nos vamos enfriando, y a su vez a nuestros hijos les enseñamos lo mismo, porque no nos ven que oremos, no ven que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y si algo necesitamos hacer, esto siempre tiene que ser parte de la vida de un cristiano. Pero creo que en los tiempos que estamos viviendo, tan tremendos, donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad, donde el cristianismo se ha vuelto tibio, donde el cristianismo se ha vuelto permisivo aún en muchas cosas. En general estoy hablando de la iglesia cristiana, que muchas veces se ha permitido ciertas cosas. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Por la falta de oración. Porque a veces oramos, a veces no. Cuando tengo tiempo oro, cuando no tengo tiempo, o no le dedicamos pues una buena parte, ¿no?, de oración. A veces como cristianos nos conformamos con 5 o con 10 minutos y llevamos años en el evangelio y seguimos con esos 5 minutos y con esos 10 minutos, y esa es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que conocemos de Dios, y por eso es que el Señor nos dice: no puedes parar de orar, no podemos dejar de orar por nosotros, por nuestros hijos, por la familia, por México, por lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo creo que seguramente si la iglesia cristiana en todo el mundo oráramos como debiéramos orar, como dice aquí, sin cesar, muchas cosas serían diferentes. Muchas cosas serían diferentes. Si tú te das cuenta, la mayoría de las iglesias en sus reuniones de oración es muy poca la gente que va. Van más a las reuniones entre semana, van más entre los domingos. Incluso cuando hay algún evento especial, pues hay más personas, pero cuando se habla de oración son muy poquitas las personas que verdaderamente disfrutan la oración. Sabes, la oración no debe ser una carga, no debe ser algo aburrido, sino algo que se disfruta. La oración es ese medio en el cual tú y yo nos comunicamos con Dios, y tenemos que enseñarle a nuestras generaciones lo que es el no dejar de orar. En cada momento tenemos que orar, en cada circunstancia tenemos que orar, no solamente cuando tengamos problemas, no solamente cuando estemos tristes, no solamente orar cuando haya escasez, cuando haya falta de trabajo, cuando mi matrimonio se está acabando, cuando veo a mis hijos que están perdidos en el alcohol, en las drogas o en alguna otras cosas. No solamente tengo que orar cuando yo vea el problema, sino tenemos que orar constantemente. Ese es el motor de cualquier cristiano. Tú y yo no podemos avanzar si no oramos, y estamos en este versículo dice: sin dejar de orar. O sea, no podemos parar, no te estoy diciendo que estés comiendo y llorando, ¿sí? O sea, se entiende que la vida de un cristiano es de constante oración. Es como un carro que no tiene motor, no puede avanzar. Un carro que no tiene motor no funciona, no avanza, está parado, está ahí estático. En cambio, cuando tú le pones un motor, pues obviamente, ¿verdad?, va a arrancar y te va a poder llevar a tu destino. Y es lo mismo, cuando un cristiano no ora o su vida de oración es pobre, no puede avanzar, no puede crecer mucho, se va a quedar estancado, y corremos el riesgo de volver atrás,
o tener una vida inconstante en Dios. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces entro con todo en las cosas de Dios, a veces ya no quiero nada con Dios y somos fluctuantes. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Por la falta de la oración, porque la oración nos fortalece, porque la oración nos guía a hacer las cosas que a Dios le agradan, porque en la oración tenemos una comunión con Dios más profunda, más real, más personal. En la oración conocemos lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestro matrimonio, lo que Dios quiere para nuestros hijos, lo que Dios quiere en el trabajo. En todas las áreas de nuestra vida, la oración es indispensable. Por eso es que en este tan pequeño versículo, pero con gran poder para nosotros como creyentes, nos está diciendo el Señor: ora sin cesar. No dejemos de orar, ni ahorita ni nunca. Y aún la palabra de Dios en Mateo 24 dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Es decir, que entonces todavía aún más yo tengo que orar. Y porque también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Entonces yo tengo que estar orando. Yo no puedo permitir que mi vida se enfríe, que mi vida se seque, que mi vida se conforme, que mi vida se estanque. Al contrario, tenemos que vivir enamorados de nuestro Dios. Tenemos que vivir apasionados. Pero ¿sabes dónde se va a conseguir eso? En la oración, en la comunión con nuestro Dios. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, así como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, nada nos va a mover, porque vamos a estar parados sobre la roca inamovible que es Cristo. Pero ¿sabes todo por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, porque la oración es lo que nos da esa vida, y en la oración hallamos esa fuerza, esa guianza, ese poder de Dios para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del diablo y para pasar con fe las pruebas que vienen en nuestra vida y no dejar que nada nos aleje de Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que volvamos a esa parte y que no dejemos la oración en nuestras vidas, y que les enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, lo que es la oración. Enséñale a tus hijos, enseña en la iglesia la importancia de la oración, y enséñales que la oración se disfruta, que es algo tan precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Todo nuestro corazón. Y si algo necesitamos hacer, esto siempre tiene que ser parte de la vida de un cristiano.
Pero creo que en los tiempos que estamos viviendo, tan tremendos, donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad, donde el cristianismo se ha vuelto tibio, donde el cristianismo se ha vuelto permisivo aún en muchas cosas. En general estoy hablando de la iglesia cristiana que muchas veces se ha permitido ciertas cosas. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Por la falta de oración. Porque a veces oramos, a veces no. Cuando tengo tiempo oro, cuando no tengo tiempo, o no le dedicamos pues una buena parte, ¿no?, de oración. A veces como cristianos nos conformamos con 5 o con 10 minutos y llevamos años en el evangelio y seguimos con esos 5 minutos y con esos 10 minutos, y esa es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que conocemos de Dios, y por eso es que el Señor nos dice: no puedes parar de orar, no podemos dejar de orar por nosotros, por nuestros hijos, por la familia, por México, por lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo creo que seguramente si la iglesia cristiana en todo el mundo oráramos como debiéramos orar, como dice aquí, sin cesar, muchas cosas serían diferentes. Muchas cosas serían diferentes. Si tú te das cuenta, la mayoría de las iglesias en sus reuniones de oración es muy poca la gente que va. Van más a las reuniones entre semana, van más entre los domingos. Incluso cuando hay algún evento especial, pues hay más personas, pero cuando se habla de oración son muy poquitas las personas que verdaderamente disfrutan la oración. Sabes, la oración no debe ser una carga, no debe ser algo aburrido, sino algo que se disfruta. La oración es ese medio en el cual tú y yo nos comunicamos con Dios, y tenemos que enseñarle a nuestras generaciones lo que es el no dejar de orar. En cada momento tenemos que orar, en cada circunstancia tenemos que orar, no solamente cuando tengamos problemas, no solamente cuando estemos tristes, no solamente orar cuando haya escasez, cuando haya falta de trabajo, cuando mi matrimonio se está acabando, cuando veo a mis hijos que están perdidos en el alcohol, en las drogas o en alguna otras cosas. No solamente tengo que orar cuando yo vea el problema, sino tenemos que orar constantemente. Ese es el motor de cualquier cristiano. Tú y yo no podemos avanzar si no oramos, y estamos en este versículo dice: sin dejar de orar. O sea, no podemos parar, no te estoy diciendo que estés comiendo y llorando, ¿sí? O sea, se entiende que la vida de un cristiano es de constante oración. Es como un carro que no tiene motor, no puede avanzar. Un carro que no tiene motor no funciona, no avanza, está parado, está ahí estático. En cambio, cuando tú le pones un motor, pues obviamente, ¿verdad?, va a arrancar y te va a poder llevar a tu destino. Y es lo mismo, cuando un cristiano no ora o su vida de oración es pobre, no puede avanzar, no puede crecer mucho, se va a quedar estancado, y corremos el riesgo de volver atrás, o tener una vida inconstante en Dios. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces entro con todo en las cosas de Dios, a veces ya no quiero nada con Dios, y somos fluctuantes. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Por la falta de la oración, porque la oración nos fortalece, porque la oración
nos guía a hacer las cosas que a Dios le agradan, porque en la oración tenemos una comunión con Dios más profunda, más real, más personal. En la oración conocemos lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestro matrimonio, lo que Dios quiere para nuestros hijos, lo que Dios quiere en el trabajo. En todas las áreas de nuestra vida, la oración es indispensable. Por eso es que en este tan pequeño versículo, pero con gran poder para nosotros como creyentes, nos está diciendo el Señor: ora sin cesar. No dejemos de orar, ni ahorita ni nunca. Y aún la palabra de Dios en Mateo 24 dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Es decir, que entonces todavía aún más yo tengo que orar. Y porque también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Entonces yo tengo que estar orando. Yo no puedo permitir que mi vida se enfríe, que mi vida se seque, que mi vida se conforme, que mi vida se estanque. Al contrario, tenemos que vivir enamorados de nuestro Dios. Tenemos que vivir apasionados. Pero ¿sabes dónde se va a conseguir eso? En la oración, en la comunión con nuestro Dios. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, así como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, nada nos va a mover, porque vamos a estar parados sobre la roca inamovible que es Cristo. Pero ¿sabes todo por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, porque la oración es lo que nos da esa vida, y en la oración hallamos esa fuerza, esa guianza, ese poder de Dios para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del diablo y para pasar con fe las pruebas que vienen en nuestra vida y no dejar que nada nos aleje de Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que volvamos a esa parte y que no dejemos la oración en nuestras vidas, y que les enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, lo que es la oración. Enséñale a tus hijos, enseña en la iglesia la importancia de la oración, y enséñales que la oración se disfruta, que es algo tan precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No solamente tengo que orar cuando yo vea el problema, sino tenemos que orar constantemente. Ese es el motor de cualquier cristiano. Tú y yo no podemos avanzar si no oramos, y estamos en este versículo dice sin dejar de orar. O sea, no podemos parar, no te estoy diciendo que estés comiendo y orando, ¿sí? O sea, se entiende que la vida de un cristiano es de constante oración. Es como un carro que no tiene motor,
no puede avanzar. Un carro que no tiene motor no funciona, no avanza, está parado, está ahí estático. En cambio, cuando tú le pones un motor, pues obviamente, ¿verdad? Va a arrancar y te va a poder llevar a tu destino. Y es lo mismo. Cuando un cristiano no ora o su vida de oración es pobre, no puede avanzar, no puede crecer mucho, se va a quedar estancado y corremos el riesgo de volver atrás, o tener una vida inconstante en Dios. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces entro con todo en las cosas de Dios, a veces ya no quiero nada con Dios y somos fluctuantes. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Por la falta de la oración, porque la oración nos fortalece, porque la oración nos guía a hacer las cosas que a Dios le agradan, porque en la oración tenemos una comunión con Dios más profunda, más real, más personal. En la oración conocemos lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestro matrimonio, lo que Dios quiere para nuestros hijos, lo que Dios quiere en el trabajo. En todas las áreas de nuestra vida, la oración es indispensable. Por eso es que en este tan pequeño versículo, pero con gran poder para nosotros como creyentes, nos está diciendo el Señor: ora sin cesar. No dejemos de orar, ni ahorita ni nunca. Y aún la palabra de Dios en Mateo 24 dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Es decir, que entonces todavía aún más yo tengo que orar. Y porque también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Entonces yo tengo que estar orando. Yo no puedo permitir que mi vida se enfríe, que mi vida se seque, que mi vida se conforme, que mi vida se estanque. Al contrario, tenemos que vivir enamorados de nuestro Dios. Tenemos que vivir apasionados. Pero ¿sabes dónde se va a conseguir eso? En la oración, en la comunión con nuestro Dios. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, así como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, nada nos va a mover, porque vamos a estar parados sobre la roca inamovible que es Cristo. Pero ¿sabes todo por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, porque la oración es lo que nos da esa vida, y en la oración hallamos esa fuerza, esa guianza, ese poder de Dios para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del diablo y para pasar con fe las pruebas que vienen en nuestra vida y no dejar que nada nos aleje de Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que volvamos a esa parte y que no dejemos la oración en nuestras vidas, y que les enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, lo que es la oración. Enséñale a tus hijos, enseña en la iglesia la importancia de la oración, y enséñales que la oración se disfruta, que es algo tan precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En este tan pequeño versículo, pero con gran poder para nosotros como creyentes, nos está diciendo el Señor: ora sin cesar. No dejemos de orar, ni ahorita ni nunca. Y aún la palabra de Dios en Mateo 24 dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Es decir, que entonces todavía aún más yo tengo que orar. Y porque también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Entonces yo tengo que estar orando. Yo no puedo permitir que mi vida se enfríe, que mi vida se seque, que mi vida se conforme, que mi vida se estanque. Al contrario, tenemos que vivir enamorados de nuestro Dios. Tenemos que vivir apasionados. Pero ¿sabes dónde se va a conseguir eso? En la oración, en la comunión con nuestro Dios. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, así como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, nada nos va a mover, porque vamos a estar parados sobre la roca inamovible que es Cristo. Pero ¿sabes todo por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, porque la oración es lo que nos da esa vida, y en la oración hallamos esa fuerza, esa guianza, ese poder de Dios para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del diablo y para pasar con fe las pruebas que vienen en nuestra vida y no dejar que nada nos aleje de Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que volvamos a esa parte y que no dejemos la oración en nuestras vidas, y que les enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, lo que es la oración. Enséñale a tus hijos, enseña en la iglesia la importancia de la oración, y enséñales que la oración se disfruta, que es algo tan precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y en la oración hallamos esa fuerza, esa guianza, ese poder de Dios para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del diablo y para pasar con fe las pruebas que vienen en nuestra vida y no dejar que nada nos aleje de Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que volvamos a esa parte y que no dejemos la oración en nuestras vidas, y que les enseñemos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, lo que es la oración. Enséñale a tus hijos, enseña en la iglesia
la importancia de la oración y enséñales que la oración se disfruta, que es algo tan precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Precioso el poder platicar con Dios, el poder tener esa intimidad con Dios a través de la oración. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños, enséñalos, y si ya están grandes no importa, tú enséñales a orar, porque esto es lo que nos va a fortalecer para los tiempos futuros, y es lo que va a fortalecer la iglesia, y es lo que va a fortalecer nuestra fe siempre, amados. Entonces, recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Recuerda lo que dice la palabra: orad sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos animas a que no dejemos de orar, sino que seamos constantes en la oración, y también que lo enseñemos a las generaciones, Padre bendito, que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que vienen detrás de nosotros a orar y a buscarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
Restaurando a las familias. Nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.